perritas y perritos, bienvenidos a un episodio más de Perra pero Consciente, mi diario personal donde hablamos cosas que pienso, cosas que me pasan en la vida y pues temas que me gustaría platicar aquí con ustedes, mis grandes amigos de las redes sociales. La verdad es que, saben, yo tengo una lista gigante de episodios que quiero hacer para el podcast, pero los últimos dos han sido de que se me ocurren en la semana, ¿saben? Porque creo que también para mí es muy importante hablar como cosas que estoy viviendo en ese momento y como este que es un tema en tendencia y dije, ay, pues me voy a subir al trend del 2016 y vamos a hacer un recap de cómo fue mi vida en el 2016, qué experimenté yo hace 10 años, güey. Se me hace súper fuerte lo rápido que pasa el tiempo. O sea, 10 años suenan lejísimos y yo siento que pasó hace 2 cuadras, por así decirlo. ¿Qué estaba haciendo yo en el 2016? Estaba a la mitad de la universidad. Era bien fiestera en esa época. En esa época experimenté mucho dolor, sufrí mucho. Ahorita vamos a hablar de por qué viví una experiencia dolorosa. Y no todo fue triste, siento que fue un año donde también me divertí muchísimo, salía muchísimo y experimenté un tipo de libertad que nunca había experimentado. Entonces, pues este episodio es solo para eso, o sea, ver cómo experimenté yo el 2016, ver una evolución en mí y en mi persona, porque 10 años es un montón. No sé ustedes, pero, o sea, yo siempre digo de que volteo a ver a la Yoxani de hace 6 meses, un año, y soy una persona totalmente diferente. A mí me encanta la evolución, me encanta seguir creciendo, me encanta aprender. Entonces, siento que mi evolución como persona es como muy rápida porque soy muy curiosa, siempre estoy como curioseando, investigando. Entonces, como que ver a la Yoxani de hace 6 meses a la de hoy es como, wow, o sea, no es que sea un cambio radical, pero sí, pues hay cambio. Me estoy yendo del tema. Y ya saben que mi chatita GPT me hace algunas preguntas sobre el episodio. Y la primera es, ¿qué fue el 2016 para mí? Como les decía, el 2016 fue un año, o sea, yo inicié el año que en el 2016 cumplí 20. Y yo literal inicié mi cumpleaños y el 2016 con el golpe más fuerte que he tenido en mi vida, que fue cuando mi mamá falleció. O sea, literal yo todo ese año estuve como sobreviviendo a mis emociones porque la verdad es que no tenía la inteligencia emocional que tengo ahorita, no tenía el control de mis emociones que tengo ahorita. Creo que lo llevé de cierta forma bastante bien, pero siento que si me hubiera pasado en esta época de mi vida, lo llevaría mucho mejor. Me explico. Salía muchísimo, güey. Fue un año donde salí, me aloqué. Siento que salía mucho y también bebía mucho era porque quería escapar de mi realidad que estaba viviendo en ese momento y también por el mal manejo de mis emociones donde yo no hablaba tanto de cómo me sentía y no iba a terapia, ¿saben? Y bueno, ¿qué cosas del 2016 me sacan una sonrisa? Güey, a mí me encanta, o sea, mi época universitaria fue increíble. Me tocaron los mejores compañeros, hice amigos que sé que van a estar conmigo toda la vida. Y como que recordar esa época universitaria, de llegar al salón, de estar con mis amigos, de salir los fines de semana, de loquear. Porque, a ver, también siento que mi época de adolescente universitaria, mi generación y las generaciones como de ahí de ese conjunto, güey, ¿cómo cotorreábamos? ¿Cómo ingeríamos bebidas embriagantes, güey? Porque, ok, o sea, yo admito que en el 2016 sí tomaba mucho,
porque me gusta todavía, solo ya no a esa forma. Y también porque quería escapar, pero también era algo generacional. No era como que solo yo me perdía en el alcohol, no. O sea, las generaciones cercanas a la mía y la mía era como de que sí nos gustaba la peda, güey. Nada de coffee parties, nada de es mi cumpleaños y vamos a subir un cerro. No, es mi cumpleaños y nos vamos a mamar. Qué divertidas me ponía. Creo que esos recuerdos del 2016 me sacan una gran sonrisa, o sea, recordarme con mis amigos. Y bueno, mi estado emocional en ese momento, como les digo, o sea, no es que todo el tiempo estuviera triste, la pasaba muy bien, me divertía mucho, pero pues también estaba pasando por un momento difícil en mi vida, donde en esa temporada no tenía un control correcto de mis emociones y tampoco los expresaba tanto, o sea, era de que yo antes me guardaba como todo para mí, no hablaba, y no solo en este tema como de la muerte de mi mamá, sino en general, o sea, si yo tenía una relación y había cosas que no me gustaban y así, yo no decía nada, güey, hasta que explotaba. Pues es un mal manejo de mis emociones. Me costaba mucho hablar, me costaba mucho expresarme, porque en mi mente antes era como si yo pongo sobre la mesa lo que digo, cómo me siento, en mi mente era de que iba a generar una discusión y una pelea. Y pues con el tiempo aprendí que no, o sea, la manera, obviamente teniendo una buena manera de comunicación, si yo me comunico pues obviamente voy a generar una incomodidad y una discusión, pero aprendí con la vida de que hablar de cómo te sientes, hablar de tus incomodidades, hablar con otras personas, de que quizá hay cosas que no te gustan de la otra persona, no tiene por qué dar pie a una discusión o a una pelea, o sea, es comunicación y las relaciones, tanto amorosas, familiares, de amistad, de trabajo, se necesita una buena comunicación. Entonces, en esa época, ¿qué emociones me dominaban? Estaba muy enojada y muy triste. O sea, vuelvo a lo mismo, me divertía mucho, sí, pero muy dentro de mí estaba muy enojada y muy triste. O sea, estaba viviendo las primeras etapas de duelo y estaba, pues, obvio triste por la pérdida de mi mamá, pero estaba enojada con la vida, con la pérdida de mi mamá. O sea, siento que en esa época me alejé así full como de Dios, por ejemplo. En esa época yo no conocía nada del mundo espiritual, como que no conocía nada de la espiritualidad. Lo único que conocía era la religión, como el catolicismo, y estaba demasiado enojada con Dios porque mi mamá no se salvó del cáncer. Entonces me alejé como mucho de Dios, empecé a renegar mucho, estaba, güey, muy, muy enojada. Aparte, la relación, no quiero enfocarme mucho en lo de mi mamá, pero, o sea, la relación que yo tenía con ella era muy chida. Entonces, la persona con la que más hablaba de cómo me sentía era con ella. Entonces, cuando se fue, la verdad es que mi familia, o sea, mi núcleo, no es mucho de hablar de sus emociones, güey. No es mucho de expresarse cómo se sienten. Entonces, yo también no me sentía como muy cómoda de expresar mis emociones. Y pues yo les digo, yo me las guardaba y me las guardaba y eran las emociones que principalmente tenía en mí, en mi cuerpo, en mi ser, mucha tristeza y mucho enojo, que obviamente con el tiempo fui trabajando, fui aprendiendo y, o sea, no es como que ya nunca más sentí ni tristeza y enojo, aún me siento, o sea, a ver, no es que aún me sienta triste, pero aún hay momentos donde me siento triste y me llegó todavía a sentir enojada de ¿por qué? Pero es normal, hermanos, somos seres humanos y el dolor depende a sentirse, ¿saben? Vamos a llegar a una época, bueno, a un punto, güey, del 2016 que no me gusta, güey. Y hablo más como de mí, como de mi persona y mi físico. Para empezar, o sea, en el 2016 subí muchísimo de peso. Yo siempre fui una persona delgada, o sea, delgada, de que piernona, caderoncita y así, pero delgada. Y en el 2016, pues con todo lo que estaba pasando en mi vida, güey, yo comía
por ansiedad. O sea, pero así de que lo único que yo pensaba en esa época era en comer, güey. Y comía, y todos mis vacíos me los llené, todos mis vacíos en esa época los llenaba con comida y alcohol, güey. ¿Cómo subí de peso en el 2016? Nunca, o sea, fue la primera vez que yo tuve un cambio físico que me resonó mucho en esa época. Pero no, la neta eso ni lo tenía aquí, solo ahorita me acordé que había subido mucho de peso en esa época. Lo peor no fue eso me da igual, o sea, lo peor es que yo me puse rubia. Hermanos, yo me puse un rubio horroroso, horroroso. O sea, a ver, el trabajo estaba bien hecho, sí. O sea, no es como que me quemaron el pelo, no, 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 o sea, un trabajo bien hecho, la neta. Pero yo elegí un güero, les voy a dejar aquí una foto, güey. Yo ni siquiera puedo ver mis fotos de esa época porque digo, güey, ¿en qué mierda estaba pensando con ese pinche pelo güero oxigenado? Me mamé. Aparte de que yo nunca me había pintado el cabello, o sea, era la primera vez que le ponía un tinte a mi cabello y me duró poquito, o sea, yo creo que me ha de haber durado unos 4 o 5 meses hasta que me puse un tinte de cajita castaño porque es que yo no me hallaba, güey, yo no me hallaba con ese tinte güero. Y dirás tú, ¿y por qué te lo pintaste así? Ya lo platicamos en el episodio pasado de que cada vez que yo paso un momento fuerte de mi vida, un cambio, yo, o sea, a mí es como que me entra una urgencia, güey, por hacerme algo en el cabello. O sea, cuando a mi mamá le diagnosticaron cáncer, fue la primera vez que me hice como un cambio en el cabello, mucho porque a ella le dolió mucho perder su pelo, ¿no? O sea, creo que para las mujeres que sufren cáncer, la pérdida del cabello es como de las cosas más impactantes, porque para nosotras las mujeres el cabello tiene un significado como de mi persona. X. El punto es de que ahí, un poco de tiempo después de que la diagnosticaron, me corté el pelo así y doné mi cabello porque lo tenía, o sea, yo siempre fui de cabello largo, 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 y fue la primera vez que me corté el pelo. Y luego, después, o sea, varios añillos después, como 2, 3 años después, me lo volví a cortar cortito porque corté con un novio. Ahorita vamos a hablar de eso porque vamos a hablar de todo lo que yo viví y experimenté en el 2016, preciosa. Y ya después de que me hice ese segundo corte de cabello chiquito, fue que se murió mi mamá y me lo pinté de ese rubio. Ay, no, güey. O sea, el trabajo estaba bien hecho, güey. Solo no era el color indicado para mí. Siento que era un color que no, o sea, un rubio que no me queda a mí, güey. Siento que me veía pálida, me veía gris, tenía que estar siempre arregladísima para verme bien. Ay, no. De verdad es que yo no, yo no quisiera regresar a ese tono de rubio, güey. De hecho, durante mucho tiempo, nunca volví a ser rubia después de eso. O sea, me pinté el pelo rosado, rojo, como cobre, pero ya rubio, digo, ahorita no es como que lo traiga rubia, traigo un efecto de color bastante agüeradillo que me gusta mucho, o sea, esto me gusta, pero a ese tono no regresaría. Y bueno, les digo, o sea, como que en esa transición de nueva vida que estaba experimentando, pasó esto de que subí mucho de peso y me hice este gran cambio de look en el cabello. Y bueno, vamos a llegar a las fiestas, excesos y experiencia. Güey, yo cómo empedaba, güey. ¡A la madre! Eso sí, te voy a ser bien sincera, güey. Yo no me arrepiento de absolutamente nada de lo que he hecho en mi vida, güey. Es más, hay una sola cosa de la que me arrepiento. Según yo eran dos, pero ahorita solo recuerdo una. ¿Se las voy a contar? No. Pero yo nunca me arrepiento de nada de lo que hago, güey, porque a pesar de que quizá sean cosas que no me salieron bien o cosas que hice desde otro estado mental que diría, ay, eso yo no lo volvería a hacer ahorita, pues no me juzgo porque obviamente no puedo juzgar mi ignorancia del pasado con mi sabiduría del presente y porque todo lo que llegué a hacer en ese momento crearon experiencias para mí que me forjan a la persona que soy hoy. Pero hermana, yo salía todos los fines de semana, tanto en Alvarado como a veces me quedaba, como yo estudiaba en el puerto, para los que no sepan,
A veces me quedaba el fin de semana en Veracruz y salía con mis amigos de la uni. Tengo cada anécdota, güey. Estoy pensando cuál contarles. Una vez me quedé dormida, güey. Debería de hacer un episodio hablando de las peores borracheras. X, un día, güey, justo fue en el 2016, me acuerdo, fue como un mes después de lo de mi mamá. Me puse una santa peda, güey. Fuimos a PH, cuando PH estaba en Martí, güey. Güey, de que vomité y me quedé dormida en una banca de Martí. No sola, obviamente iba con mis amigos. Aparte de que, güey, también ese año me abrí la barba, güey, en otra peda. Les voy a dejar aquí una foto. No sé si tengo fotos de cuando me quedé dormida en la banca de Martí, porque había fotos, güey. Yo tenía ese grupo de amigos que de todo te tomaban fotos en tus peores momentos. Lo bueno es que como que no las publicaron nunca, o sea, era como para burlarnos entre nosotros mismos, cosas que no haría en este momento de la vida, pero bueno, eran otra época. Pero ¿cómo bebía alcohol, güey? La neta es que sí era como una forma de escapar, güey, porque siempre que me ponía ebria, güey, terminaba chillando y hablando de mis emociones que me estaba guardando durante ese tiempo. O sea, si era mucho mi escape o la manera en que yo podía hablar o que mis emociones salían y podía expresar lo que estaba sintiendo. Les digo, recuerdo mucho esa época con muchas risas, güey. O sea, me da mucha risa. También había una foto donde era un departamento donde vivían unos amigos y ahí me la pasaba, güey, yo metida. O sea, hicimos como una peda ahí en ese departamento, güey. Y les digo, había subido muchísimo de peso, pero o sea, muchísimo de peso, güey. Habíamos ido a un partido de fútbol del Tibu y me quedé dormida en una silla de que así, güey. Ay, no, güey, se me veía una papada. Ay, no, 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 no. Les digo, no, me da mucha risa recordar esa época de mi vida porque, a ver, o sea, fue una etapa que viví que la neta ahorita, digo, como a mediados de mis 20 empecé a pensar de que, güey, qué bueno que viví esa época en su momento, porque a esta edad es algo que ya no hago, es algo que ya no conecta conmigo. Digo, no es que no tome alcohol, pues sí, generalmente siempre que voy a mi pueblo es cuando me enfiesto, pero en mi día a día es de que me tomo una chelita, un mezcalito y todo tranqui. Entonces me alegra mucho haber vivido esa época universitaria, de haber loqueado, de haber jangueado, de haber ido al antro todos los fines de semana, porque es una época que ya no va a regresar a mi vida, ¿no? Entonces, lo disfrutado, nadie me lo quita. Y bueno, otro tema del 2016 es de los amores. Yo, a ver, fui un alma enamorada, sí. A mí me gusta el amor, a mí me gusta que me apapachen, a mí me gustan los hombres, pero, o sea, de relaciones formales, yo solo he tenido 3 novios formales. Después de mis novios formales, solo tuve así, que veres, amiguitos, dirías tú. Pero bueno, el punto de hablar de las relaciones en este año, o sea, justo en el 2016, yo cuando tenía 15 tuve mi primer novio, con el que duré, bebé, años, duramos como 4 años. No voy a hablar de lo que sucedió en esa relación porque nada que ver con lo que vamos a hablar, sino de que en el 2016 terminamos oficialmente esa relación. En el 2015 cortamos por primera vez, o sea, estuvimos como 6 meses de que cortamos y luego en el 2016 regresamos un par de meses. Entonces tuve mi primer ruptura amorosa. La verdad es que yo fui la que tomó la decisión de terminar esa relación porque uno, güey, yo no estaba en mi mejor momento emocionalmente, o sea, estaba pasando por demasiado que no podía sostener una relación. Y punto número 2, la neta es que siento que en esa época que volví con esa persona era más como por costumbre, era más porque necesitaba atención, porque no estaba pasando un buen momento, pero yo muy dentro, o sea, yo ya tenía mucho tiempo sabiendo que yo no quería estar con esa persona. Aparte de que tenía 20 años, o sea, güey,
Cuando pasé a la universidad, yo tenía este noviecillo y me acuerdo que mi abuela me dijo así de que, güey, deberías de terminar esa relación. Y yo, y eso que en mi casa lo apreciaban mucho, era alguien que les caía muy bien. Y yo así de, ¿como por? Y mi abuela me dijo algo que la neta, o sea, las abuelas siempre tienen razón, güey. Me dijo así de que, mira, o sea, te vas a ir a vivir a otra ciudad, vas a conocer más gente, vas a querer relacionarte con otras personas y te vas a sentir comprometida con este niño. O sea, experimenta, vive, conoce. Y yo me aferré, preciosa. Pero yo creo que mi abuela tenía absolutamente toda la razón, ¿no? O sea, al final, siento que cuando sales, a ver, no quiero que suene que nunca había salido de Alvarado, no, o sea, obviamente había viajado a otros lugares, iba muy, o sea, X, ¿no? El punto es de que cuando vives en otro lugar y empiezas a relacionarte con otras personas, pues te das cuenta que hay un mundo afuera. Y yo me di cuenta que quería experimentar, conocer personas, relacionarme más. Y pues bueno, viví mi primer ruptura amorosa. Siento que la verdad es que a mí no me pegó tanto como le pegó a él, pero pues son cosas que pasan en el barrio fino, güey. A veces te toca que te rompan el corazón. A mí me lo rompieron después. Y ni modo, toca soportar. Y también ese año, güey, algo donde fui culera, la neta. Justo cuando sucedió lo de mi mamá, empecé a salir con otro vato. Pero, güey, o sea, sí, la neta, ese vato era alguien que no me gustaba, güey. O sea, no me atraía. Nunca supe bien cómo empezamos a salir, solo fue como que pasó, pero era alguien que no me atraía, era alguien que no me gustaba, güey. Y yo empecé a salir con esa persona, vuelvo a lo mismo, porque siento que necesitaba atención en ese momento, o sea, estaba pasando por un momento culero y sí necesitaba como tener a alguien, o sea, sentir el cariño de alguien, aunque no fuera recíproco del todo. La neta es que solo salimos como un par de mesecillos, o sea, yo no lo cuento como mi novio, la verdad, pero al momento de yo decir que ya no quería nada, no fui del todo sincera. O sea, sí fui culerilla, la verdad. No supe, o sea, no supe manejar y controlar la situación. Y pues llegué a lastimar a la otra persona. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, no voy a juzgar mi ignorancia del pasado con mi sabiduría del presente. Son cosas que quizá en esta época de mi vida obviamente manejaría de una forma distinta, ¿saben? Pero estaba chavita y era lo que tenía, era para lo que me alcanzaba en ese momento mental y emocional, y pues qué le iba a hacer, ¿no? Y pues ni modo, una disculpa a aquella persona que lastimé en esa época, no fue mi intención. Y pues, ¿qué me enseñó ese año sobre el amor y responsarme y responsabilizarme de mis emociones? Les voy a leer lo que puse. Dice, aprendí que las personas no tienen por qué cargar con mis emociones y que el cariño o el hecho de estar con alguien y sentirme querida no iba a sanar lo que estaba sintiendo y pasando. Así como a aprender a estar sola. Eso, güey. O sea, como que yo no sabía estar sola en esa época, güey. Yo necesitaba como aferrarme a alguien, ¿saben? Así como aprender a estar sola y trabajar en mí. Al final estas experiencias son lecciones y no puedo juzgar mi ignorancia del pasado por mi sabiduría del presente. Totalmente de acuerdo, güey. O sea, son cosas que pasan en el barrio fino. Vuelvo a lo mismo, no te voy a decir, ay, me arrepiento de no haber más. No, güey, no me arrepiento. O sea, gracias a eso aprendí que no debo ser una mierda de persona y tengo que responsabilizarme de mis emociones. Pues fui culera, sí. ¿Lo volvería a hacer? No, pero no me, o sea, yo siempre digo esto, no puedo arrepentirme de algo que me hizo crecer, ¿saben? O sea, no puedo arrepentirme de algo que me hizo cambiar de mentalidad. No puedo arrepentirme de algo que me hizo aprender la lección, güey. O sea, por más culera que pude haber sido, por más mal que pude haberle hecho a la otra persona, o sea, lo siento y así, pero pues no me arrepiento porque aprendí. Y pues sí, les digo, yo nunca me arrepiento de nada, la neta. Solo me arrepiento de una cosa en la vida que siempre le he dicho, no se las voy a contar, pero porque estuvo culero, la verdad. Siento que fue o sea, va a ser un episodio corto, a comparación de los demás, porque ya estamos llegando al gran cierre. Pero a ver, quitando cómo viví ese año,
yo creo que quiero tocar un punto que no puse aquí. Vamos a hablar como de la moda y todo eso. Fíjense que, o sea, viendo como todo, viendo como muchas fotos del trend del 2016, hablando ya como de moda, maquillaje, como de Kylie Jenner y esa era, yo la neta, siento que esa era la era de Tumblr, no, ¿verdad? Era de Snapchat. Yo sí usaba el filtro del perrito, pero generalmente a mí me encantaba castrar a mis amigos con un filtro de abejita que hablaba así y mandaba videos de una abejita así. Y en maquillaje, güey, me da risa porque yo sí usaba la ceja así de marcada, güey. Sinceramente es una ceja a la que no volvería. O sea, no. No, no, no. También usaba de que los labios, el rosa Barbie, el labial rosa Barbie, güey, no me lo quitaba por nada en el mundo. O sea, yo sentía que era la más perra con ese labial, güey. De los de Kylie Jenner, la neta es que no los tuve, güey. En esa época, o sea, siempre me ha gustado el maquillaje, pero pues no, como que no era como ahorita de, ay, quiero ese producto o ese producto en tendencia, como que era de, me daba más igual, ¿saben? Nunca tuve unos labiales de Kylie, pero fakes. O sea, chiafísimas. Que no usen productos de esos chafas, güey. Luego no sabes cómo los fabrican. Pero ahorita veo mis fotos y digo, ay, güey, siento que yo no era tan cool en esa época. No me sabía vestir, no tenía, o sea, siento que mi estilo estaba súper raro, güey. No me gusta. O sea, no siento que fuera el aesthetic de esa época. O no sé, ustedes díganme, aquí les voy a tapizar de fotos mías del 2016. O sea, yo siento que yo me sentía súper cool y así porque la actitud de perra siempre la he tenido, pero siento que no me sabía vestir, güey. La neta, o sea, siento que no tenía estilo, que me ponía cualquier pinche trapo, no sé. Quizá lo veo raro ahorita porque yo ahorita ya conozco mi estilo, o sea, he trabajado en mi imagen personal y el estilo de ahorita me gusta. Ahí, o sea, siento que mi evolución de estilo, ay, no sé, no sé, porque he visto fotos de otras niñas de esa época y yo decía, ay, o sea, se vestían cool, se veían bien. Y yo siento que yo no me veía así de cool, güey. Siento que yo no era tan cool en esa época. Solo me sentía, pero era algo que vivía en mi memoria. En fin, amigos, me encantó como trabajar en este episodio porque como que a mí, no sé, o sea, como que no sentía como esa nostalgia del 2016 hasta que todo el mundo empezó a decir de que el 2026 es el nuevo 2016 y empezaron a subir como sus fotos de antes, como que ahí dije, wow, o sea, son 10 años de una época donde era todo diferente, o sea, ya existían las redes sociales y así, pero como que todo se manejaba de una manera distinta y me encantó como volver atrás y ver esa evolución mía y de mi persona, de saber que he crecido mucho en cuestión emocional, en cuestión mental, en cuestión espiritual, o sea, eso de que yo no sentía conexión con Dios, que yo estaba enojada con la vida, güey, o sea, ahorita es totalmente diferente, ¿saben? O sea, me volví una persona sumamente espiritual. Yo siempre lo digo, yo hablo todos los días con Dios, que quizá, no sé por qué el otro día hablaba con mi novio de que es, o sea, de que para mí mi Dios no es el mismo Dios como de la iglesia. En mi mente Dios es todo, o sea, el Dios del catolicismo, Alá, el universo, o sea, como que todos son el mismo Dios, solo cada quien lo ve de una manera distinta. Y entonces como que esa evolución mía me ha gustado mucho, me encantó volver hacia atrás. No vuelvo, o sea, no es como que te diga extraño ese año, no, me encanta, ya lo hablábamos en un episodio, o sea, me encanta ver mi vida con nostalgia y regresar al pasado a verlo con nostalgia, pero simplemente es eso, el hecho de ver mi evolución como persona, me encanta, güey, me encanta crecer, o sea, sinceramente me gusta mucho crecer porque siento que cada año
aprendes más cosas y nos volvemos más sabios. La verdad es que soy una morra súper curiosa, cuestiono absolutamente todo y como que esa forma de ser mía, de curiosa y de cuestionar, ha hecho que yo evolucione a lo que soy hoy. Entonces, pues nada. Ay, no. Siento que que este 2026, güey, es un año súper nostálgico. Súper nostálgico. Ay, ya. Voy a cumplir, siento que lo más así loco para mí es que voy a cumplir 30. Estoy emocionada. Ya quiero que sea mi cumpleaños, güey. Aún no sé qué voy a hacer. No decido todavía qué hacer, pero estoy muy, muy emocionada por cerrar mi década de los 20 y empezar mi década de los 30. 30 próspera y se me fue. ¿Cómo es? Bueno, ya saben, ustedes saben a lo que me refiero. Y ya, porque justamente el próximo episodio es hablar de los 30. Y adiós. Bye.